Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta masterclass número 2. Encantado de compartir esta información con todos. Vamos a esperar a que lleguen otras personas. Mientras tanto, como esto va a quedar grabado, puedo comenzar inmediatamente. Mi nombre es Carlos Manuel Moreno. Soy docente, ingeniero e investigador en el área de inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad y telecomunicaciones e informática, es decir, telemática, desde hace aproximadamente 25 años. Primero que todo, el nombre de esta masterclass va a ser eh, Big Data y ciberseguridad. Lo primero que quiero comentar es que este contenido que voy a dictar ha sido el resultado de las investigaciones que he realizado desde hace algunos años, principalmente en lo que realicé en la Universidad Politécnica de Madrid, cofinanciado por la Fundación Carolina de España. Tiene mucha importancia este tema y actualmente estoy trabajando con la Universidad Internacional de La Rioja, en la cual estoy tutoreando trabajos de inteligencia artificial y de ciberseguridad. También es el resultado de las investigaciones que he realizado con una compañera norteamericana venezolana, que está en este momento en Arizona, y una compañera de República Dominicana. Fue un trabajo que hicimos como parte del trabajo de tesis de máster en Big Data e Inteligencia de Negocios en Next Educación, en conjunto con la Universidad de Isabel I. En paralelo, también actualmente asesoro a la Escuela de Negocios OBS Business School de Barcelona, en España. Específicamente, he creado un contenido introductorio de tecnología de información que le sirve a estudiantes de las maestrías en ciberseguridad, inteligencia artificial, data analytics y big data en OBS Business School. Se da de forma regular, es para uniformizar a los estudiantes que ingresan a esas maestrías de tecnología. Entonces, esta masterclass va a tener una duración aproximadamente de 30 minutos, es bastante corta, pero sirve para interactuar, para que todos tengamos la posibilidad de hacer preguntas, discutir. Los puntos de esta masterclass van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a recordar cuál es la definición de Big Data y la relación que tiene con la inteligencia artificial. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la siguiente pregunta de investigación. ¿La ciberseguridad requiere Big Data? Y la tercera parte de esta presentación va a mostrar tres casos de estudios emblemáticos en el uso de Big Data en conjunto con la ciberseguridad. Primero que todo, tenemos que definir lo que es Big Data. Big Data hace referencia a un conjunto de datos extremadamente grandes y complejos que son difíciles de procesar y analizar utilizando las técnicas tradicionales. Desde hace mucho tiempo se viene tratando de hacer estudios con grandes cantidades de datos. Digamos que uno de los estudios más importantes fue el proyecto Genoma, con el cual se logró finalmente decodificar la molécula del ADN para posteriormente eh, dar pie al nacimiento de nuevas ciencias. Inclusive se habla de biología informática y una mezcla de bioinformática, es una mezcla de biología con informática. Por ejemplo, hay un equivalente del Big Data en el sector público, que sería el Open Data. Tiene unos beneficios a nivel de gobiernos, existe inclusive un ranking. El Open Data permite interactuar al sector privado con el sector público, permite tener rendición de cuentas y permite tener transparencia, conceptos que se utilizan hoy en día muy a nivel global. Cuando tenemos Big Data, principalmente hablamos de volumen, variedad y velocidad. En los últimos años se han añadido algunas características como veracidad y valor. Grandes cantidades de datos, aproximadamente entre 4 y 7 terabytes, se almacenan, por ejemplo, en el caso de las redes sociales. Hay variedad de datos, datos de video, de voz, texto, etcétera, que podemos clasificar en estructurados y no estructurados. Estructurados cuando están organizados en tablas, con columnas y filas, no estructurados cuando no hay una forma preestablecida.
Hay algunos tipos de datos que tienen características de ambos y son los semiestructurados. Se generan con una velocidad increíble, provienen de dispositivos de todo tipo, de encuestas, de dispositivos electrónicos del Internet de las Cosas, como por ejemplo el dispositivo Arduino, el dispositivo Raspberry Pi, el ESP32, microcontroladores o microprocesadores. También tenemos la posibilidad de creer que son datos verdaderos. Ya ese aspecto tiene más que ver con la ciberseguridad y tenemos un valor, los datos tienen un valor. Sin embargo, cuando tenemos lo que llamamos la jerarquía D, I, Q, W o V, perdón, W, los datos son crudos, se obtienen, no tienen relevancia. Muchos datos se analizan y permiten obtener información. Si la información tiene conlleva un aprendizaje, ya tenemos un conocimiento y es más universal. Y luego viene la sabiduría, que es la interpretación de ese conocimiento. Es ahí donde llega el ser humano y es algo que puede ser irreemplazable por las máquinas. Big Data se necesita para muchas cosas. Eh, Cuando hablamos de ingeniería de datos, es el proceso, o digamos, una rama de las ciencias aplicadas que reúne gran cantidad de disciplinas que han estado aisladas de hace mucho tiempo. Eh, Tenemos lo que llamamos dos paradigmas. Son cadenas de valor, como si fuese una empresa en la cual tienes una materia prima y producto terminal. En el ETL, que es el paradigma en donde hay una extracción, transformación y carga, vamos a tener, a- gracias a las encuestas aplicadas, sensores, dispositivos, como he dicho anteriormente, posteriormente tenemos una transformación de esos datos para crear un dataset que va a estar contenido en algunos servidores y posteriormente se cargan en un almacén de datos, un data warehouse. Eso es con la finalidad de ver los históricos y concluir acerca de preguntas como, por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Por qué tenemos estos valores a nivel empresarial? Estos valores en el área de finanzas, tales ventas se realizaron, o sencillamente en el área científica tenemos tales resultados, como en el caso de la física experimental. En la física teórica no, porque se vale de más que todo un estudio con una metodología distinta. Eso es lo que llamamos el paradigma ETL, extracción, transformación y carga. Cuando los datos son mucho más, eh, digamos, trabajamos con volúmenes mayores, ya empezamos a hablar del paradigma ELT. Sería una extracción inicial con las mismas características, luego habría una carga en un lago de datos, un data lake, porque tiene datos estructurados y no estructurados, y en tal caso semiestructurados mayores capacidades de almacenamiento y de procesamiento, porque en este caso se utilizan algunos proveedores de servicios de datos de la nube y también pueden haber los data lake house que son híbridos. Realmente los data lakes tienden a ser más que todo de datos no estructurados, pero los híbridos tienen 100% seguro datos estructurados y no estructurados. De tal manera que tenemos el proceso de transformación al final. La transformación en ambos casos implica el preprocesamiento. El preprocesamiento es el cambio en unidades, lo que llamamos la eliminación de los outliers, lo que sale en las estadísticas de los datos comúnmente, porque va a distorsionar los resultados. Incluye también lo que llamamos la imputación, es decir, cuando hay datos faltantes, se puede interpolar y hay varias técnicas para hacerlo. Todo eso se puede realizar con lenguajes de programación como Python o R, por ejemplo. Y también esa transformación lleva a la creación de nuevas columnas, si estamos hablando de ya un dataset. Una vez que tenemos el dataset, eh, ese dataset puede permitir que hagamos clasificaciones o que hagamos predicciones. Por ejemplo, en el caso de mercadeo, por ejemplo, en el caso de las finanzas. Eh, Hay muchas otras áreas en donde se puede aplicar todo esto. De tal manera que son los dos paradigmas de la ingeniería de datos. Big Data tiene que ver con el tratamiento
de la cadena de valor con muchos datos. En el caso de la carga, en el paradigma LT, tenemos las empresas, por ejemplo, Google Cloud, los servicios Google Cloud, la empresa Google, tenemos los servicios de Amazon Web Services, AWS, tenemos los servicios de Microsoft, entre otros. Ahora, por otra parte, esa inteligencia artificial que se utiliza para analizar esos datos finales, están cargados ya para procesarlos, para realizar las predicciones o las actividades basadas en inteligencia artificial. Hay dos tipos de inteligencia artificial actualmente, o los principales son la generativa y la predictiva. Se habla mucho de la generativa últimamente. ¿Cuál es el objetivo general de ambos? En la generativa es crear contenido interesante, texto, imágenes, audio, código, etcétera, etcétera. En el caso de la predictiva, la idea es predecir los resultados futuros. Entonces, digamos que la función es distinta. ¿Cuáles son los tipos de salida? Bueno, en el caso de la generativa tenemos texto e imágenes principalmente. Hay aplicaciones, por ejemplo, debemos haber escuchado a ChatGPT, por ejemplo, o Midjourney en el caso de la creación, o Leonardo AI para la generativa. Para la predictiva tenemos, eh, por ejemplo, el cálculo de un score crediticio para otorgar una tarjeta de crédito, predicción de ventas, análisis de fraude. En cuanto a las entradas, porque estas tecnologías, si se puede decir, necesitan datos de entrada. En el caso de la IA generativa tenemos prompts o ejemplos. Esos prompts que son de varios tipos, algunos están orientados a la educación, otros a las operaciones empresariales, otros a, digamos, funciones inclusive hasta de traducción de documentos en lengua, entre lenguas. Tenemos en entradas de la predictiva datos históricos porque tenemos que eh, entrenar algoritmos supervisados. Y hay variables numéricas categóricas, es decir, continuas, discretas, o bueno, cuando yo digo categorías, pueden haber tres, cuatro, cinco categorías, eh, las que sean necesarias y las series temporales, que son funciones en el tiempo. En ambos casos utilizamos modelos. En el caso de la generativa, utilizamos últimamente los Large Language Models, los LLMs, las redes antagónicas generativas y los autoencoders variacionales. Y tenemos en la IA predictiva, bienvenida, alguien entró, ajá. Y también en la IA predictiva tenemos la regresión, que puede ser lineal, no lineal, para aproximar una recta o una línea a un conjunto de datos presentes. Tenemos árboles de decisión o decision trees, tenemos redes neuronales artificiales que para el caso del reconocimiento facial son las redes convolucionales. Tenemos random forest o bosques aleatorios y tenemos, perdón, tengo personas que están en la sala de espera. Vamos a ver, admitir. Sí, que están en la sala de espera. Perfecto. Se están uniendo en este momento. Ajá. Eh, ok, perdón, vamos para acá. Entonces, tenemos los algoritmos Random Forest y tenemos XEdge Son algunos algoritmos que permiten realizar esta acción. Tenemos naturaleza de aprendizaje no supervisado y autosupervisado en el caso de la IA generativa. Es decir, no hay necesariamente unas clases preestablecidas. Hay un aprendizaje a partir de los mismos datos que se van produciendo. En el caso de la predictiva, hay algoritmos supervisados. Y tenemos resultados esperados. En el caso de la generativa, como creatividad, variabilidad. Y en la predictiva, exactitud, generación. Y tenemos ejemplos, creación de campañas de marketing en el caso de la generativa. Y tenemos predicción de abandono de clientes o demanda de inventario o de predicción del abandono estudiantil, que es el área en donde me he desenvuelto en los últimos años.
En este caso, ya vamos a ver por qué la gente no se está uniendo. Parece que hay una lentitud. Ya vamos a revisar. Ok. Entonces, tenemos interacción humana en la generativa, pero en la predictiva hay menos interacción directa. Hay más automatización. Ahora, para todo esto, utilizamos la ciberseguridad. Pero la ciberseguridad para proteger nuestros datos requiere Big Data también. ¿Requiere lo que he explicado anteriormente? La respuesta es sí, absolutamente, porque hay volúmenes de datos muy grandes. Entonces se generan millones de eventos, de logs por segundo, de correos electrónicos, accesos, movimientos, transacciones. También hay muchas amenazas. Recuerda que siempre van a haber unas vulnerabilidades y van a haber unas amenazas. Y la idea es mitigar los riesgos, como con políticas de ciberseguridad, que muchas veces escapan de las manos del ser humano, porque el ser humano no lo puede hacer tan rápido. Puede ser que el ser humano no detecte todas las vulnerabilidades. Entonces, hay una detección de amenazas avanzadas, como por ejemplo en el caso del malware. Malware es software malicioso, ¿verdad? O de ransomware, por ejemplo, lo que llamamos eh, este tipo de ciberataques en donde hay un encriptamiento de los discos duros de una organización y las llaves de desencriptamiento están guardadas afuera, pero hay que pagar por ellas usando moneda fiduciaria, criptomoneda o moneda fiduciaria. Ahí necesitamos Big Data para procesar rápidamente esos patrones. También tenemos análisis en tiempo real y esos flujos de datos deben ser procesados muy rápidamente. También para correlación de eventos, porque eh, hay datos de múltiples fuentes. Puede venir de los dispositivos a cortafuegos, de los servidores, dispositivos móviles, para detectar los ataques coordinados. Y también puede haber una prevención proactiva. Para nosotros trabajar de forma proactiva, tenemos que predecir. Por lo tanto, ahí entra el juego del Machine Learning con el Big Data. Y dentro del Machine Learning, por supuesto, está el Deep Learning, pero el Deep Learning va a conllevar a una mayor grado de utilización muchas veces y tenemos respuestas automatizadas a esos ciberataques o esas amenazas y para eso necesitamos que se tomen decisiones automáticamente, como por ejemplo bloquear direcciones IP, aislar los nodos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunas tecnologías de Big Data se pueden utilizar en inteligencia artificial, perdón, en ciberseguridad. Big Data y la inteligencia artificial se pueden utilizar para la ciberseguridad. En el caso de la predictiva, es con lo que he dicho anteriormente. En el caso de la generativa, se pueden crear políticas de ciberseguridad también. Porque si el modelo de inteligencia artificial generativa está especializado con los nuevos agentes, porque ya estas aplicaciones, ChatGPT, DeepSeek, eh, Gemini, etcétera, permiten que tú configures agentes más especializados en un área determinada. Entonces, ya puedes utilizarlo, la generativa, para la ciberseguridad. Ahora, ejemplos de uso de Big Data en ciberseguridad, bueno, tenemos que hacer referencia a los centros de operaciones de seguridad. Estos centros de operaciones de seguridad o los SOC son infraestructuras que tienen las grandes empresas o puede crearse un SOC para darle operaciones a otras empresas más pequeñas en donde se pueden detectar las amenazas de manera proactiva, se puede actuar rápidamente, se pueden crear políticas con datos que no se conocían eh, directamente. Entonces, dentro de los SOC existe lo que llamamos el nivel superior, que es el que va a hacer la correlación de alarmas, el que va a relacionar lo que ocurre en una parte y otra parte, por ejemplo, con mayor inteligencia. Ahí es donde se usa la inteligencia artificial para el análisis. Ahí tenemos lo que llamamos el SIEM, que es el Security Information and Event Management. Como por ejemplo, en este caso tenemos la solución Splunk de Cisco Systems, que está hecha para trabajar con datos que provienen de esos dispositivos que están detectando esas vulnerabilidades o esas amenazas inclusive.
Entonces, Splunk es general, pero puede ser utilizado para ciberseguridad. Otra solución es el IBM QRadar, que sí está especializado para ciberseguridad. Toma los datos de esos mensajes que llegan para hacer las predicciones, las detecciones, etcétera, etcétera. Y está la empresa Elastic Security, que ellos trabajan, por ejemplo, con el software Elasticsearch, que es un software de análisis que no solamente sirve para para ciberseguridad, ¿verdad? Sino para otras áreas en donde se necesita inteligencia artificial. De tal manera de que se puede crear un SOC con algunos paquetes que se pueden instalar. Normalmente o generalmente se ha tendido a instalar los SOCs con software libre, con un sistema operativo, por ejemplo, el Kali Linux, porque ya trae una cantidad de aplicaciones que permiten hacerlo. La detección de las intrusiones basadas en comportamiento, para el caso de ransomware, son un ejemplo. Se hace con sistemas que analicen esos comportamientos que podemos denominar anómalos. El análisis forense también se puede realizar es la reconstrucción de ciberataques después que ocurren. Ahora, ya nombré el Elasticsearch, por ejemplo, para búsqueda y análisis de logs, de mensajes. También tenemos el Apache Kafka, que es un software que permite la ingestión en tiempo real de esos mensajes que vienen de los dispositivos de ciberseguridad, ya sea los en endpoint, es decir, los computadores o los terminales, o proviene de los firewalls, por ejemplo, que tienen sistemas de detección de intrusos o sistemas de prevención de intrusos. Cuando son muchos datos, por supuesto, y no los podemos trabajar, sino con arquitecturas más complejas, podemos utilizar el software Hadoop o Spark. La diferencia entre el Hadoop y Spark es que Hadoop utiliza la memoria estática, RAM, para muchas actividades. Los algoritmos van hacia los datos, no es que los datos están con los algoritmos, no. El código y los algoritmos cuando se ejecutan buscan a los datos con algunos procedimientos. Y Sparks es una variedad de Hadoop y puedes trabajar en complemento en donde muchos datos están en memoria RAM dinámica y por eso es más rápido. Todos estos dos proyectos están basados en Apache y permiten análisis a gran escala. Esto se puede utilizar con los mensajes logs que provienen de los dispositivos de ciberseguridad. Igualmente tenemos Grafana y Kibana, que son herramientas para visualizar. Se pueden crear dashboards al mismo estilo de Power BI, pero más sencillo, con mensajes específicamente de tipo logs. Y ahora estos SOCs ahora son más inteligentes y ahora se le está dando el nombre de Centros Inteligentes de Operaciones de Seguridad. De tal manera que supónganse ustedes que tenemos una infraestructura con una red de área local a la izquierda y otra a la derecha. Puede ser un edificio a la izquierda, esto puede ser otro edificio o localidades. eh, en este caso tenemos tanto computadores como servidores, tenemos dispositivos del Internet de las Cosas como Arduino del lado izquierdo y estos Arduinos van a emitir datos, por ejemplo, de sensores de presión, temperatura, humedad, que pueden ser enviados a través de una red de datos de CPIP, llegan a un enrutador que puede tener una función de firewall, de cortafuego, y además de eso puede tener funciones de IDS. Faltan 10 minutos, si se cae la llamada, nos conectamos al mismo enlace Zoom. De tal manera que estos datos del Arduino le pueden llegar al centro de datos para ser analizados, para analizar la temperatura, la presión y todo lo que provenga de esos sensores. Para eso necesitamos una red TCP/IP que tenga calidad de servicio. Ahora, esos datos deben ser encriptados, debe haber una integridad para que no sean modificados y debe haber una confianza entre el dispositivo Arduino y el centro de datos. Este centro de datos puede estar dentro de una organización, es lo que llamamos una red de área de almacenamiento o eh, sencillamente está en un proveedor de nube, como por ejemplo Amazon Web Services. Estos datos no tienen que venir nada más de Arduino, pueden venir de sensores de todo tipo, inclusive de encuestas de mercadeo, y vamos a decir que puede ser Big Data para el negocio. Igualmente pueden venir de un microprocesador Raspberry Pi
en vez de un Arduino o de un ESP32, igualmente esos datos van a ir y se van a analizar y se pueden monitorear. En los enrutadores y firewalls pueden haber unos IDS, IPS, sistemas de detección de intrusos, sistemas de prevención de intrusos, o se hace con el pfSense a nivel de software libre, pero por supuesto no es lo mismo. Y a su vez, como nosotros necesitamos esa seguridad, esa ciberseguridad que nos puede proporcionar el SOC, entonces va a haber otro servicio de nube con Big Data a su vez, pero para ciberseguridad. Esos mensajes, logs que se originan de cada uno de estos dispositivos, pueden llegar al SOC y se pueden analizar en un primer nivel para detectar, en un segundo nivel para discretizar si hay falsos positivos o verdaderos positivos, y luego vendría la capa más alta en donde están los paquetes como el que hablé anteriormente, como Splunk, por ejemplo, o el IBM Radar, que va a detectar patrones de comportamiento anómalo. Entonces, hay tres tipos de casos de estudio. Este es el más sencillo, el que acabo de explicar, en donde los datos se extraen, hay una carga y hay una transformación para poder ser usados por los proveedores de nube. Entonces, hay servicios de todo tipo que pueden analizarlos, esos datos, puedes predecir, puedes clasificar, y hay unas y tecnologías de transmisión inalámbrica que se usan muy comúnmente, como el Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee para la domótica, Igmótica. Domótica es para edificios inteligentes residenciales y tenemos Inmótica para los corporativos y LoRaWAN para distancias mayores. Se utilizan también a nivel de capas altas, lo que llamamos protocolos como MQTT, que es el utilizado por defecto, el HTTP y HTTPS. HTTPS es el HTTP con seguridad y tenemos el AMQP para transmitir esos datos desde la extracción para cargarlos y luego realizar una transformación. Esto es el ejemplo del Internet de las cosas. En las redes de quinta generación celular, los datos se extraen de los celulares o de los móviles, se extraen, se pueden cargar en centros de datos usando lo que llamamos Edge Computing, que va a tener el perfil del usuario. Aquí se usa Big Data para caracterizar a los usuarios. Por ejemplo, ver qué tipo de tráfico generan, qué calidad de servicio requieren, y van a haber nubes públicas basadas en centros de datos para funciones genéricas, es decir, datos de todos los usuarios. Y aquí hay datos más específicos de esos usuarios. Aquí se ve la extracción, la carga y la transformación, porque una vez que esos datos están cargados, para cada usuario se puede crear una tabla en donde hayan unos atributos y se pueda predecir el comportamiento del usuario a nivel de mercadeo o a nivel operativo, cuánto va a consumir de ancho de banda para optimizar el uso de las redes. El tercer caso es cuando tenemos los equipos del fabricante Cisco Systems, en donde hay una extracción por parte de los sistemas IDS, IPS que están embebidos en los dispositivos, que pueden ser de toda esta gama de productos de la empresa Cisco Systems. Es de destacar que la subsidiaria o el ente Cisco Talos está hecho para hacer un seguimiento de todas las amenazas a nivel internacional, amenazas globales que pueden influir en los ciberataques y constantemente se está actualizando. Los datos que aprende Cisco Talos provienen de estos dispositivos, de tal manera de que aquí tenemos también una extracción, una carga y una transformación. Entonces, ellos van a tener un conjunto de centros de datos dedicados a esto. Algo equivalente a lo que se hace en los virus biológicos, como el COVID-19, lo que se llama el seguimiento genómico. Y tenemos, por ejemplo, sistemas que soportan protección de malware avanzado como los AMP. Los principales representantes en esta área son el ASA y el Firepower, aunque pueden estar unidos en una sola solución. Y aquí quiero hacer énfasis en estos últimos, que son aplicaciones para detectar correos electrónicos maliciosos que comprometen el sistema y aplicaciones para detectar sitios maliciosos. Estas soluciones son in situ, on-premise. Sin embargo, se pueden tener soluciones en la nube equivalentes, las cuales son el Cloud Web Security y el Cloud Email Security, por ejemplo.
Todo esto, estas son soluciones de equipos que pueden implementar ciberseguridad en conjunto con lo que aprende Cisco Talos en la nube. Un seguimiento a nivel internacional. Y para concluir entonces, Big Data requiere de ciberseguridad con un centro de operaciones de seguridad. Este término a veces se confunde con eh, System on a Chip. Es un término que se usa en electrónica para decir que hay un microcontrolador con muchas cosas a nivel de miniatura. No, este es otro término, este es lo que hemos hablado, un centro de operaciones de seguridad. La ciberseguridad requiere de Big Data, requiere extracción, almacenamiento y procesamiento de datos, específicamente de amenazas. Tanto la IA generativa como la predictiva requieren Big Data y las amenazas globales son cada vez más comunes. Por eso hay que hacer un seguimiento que es equivalente al genómico en la biología. Big Data con ciberseguridad se puede implementar de muchas maneras, con proveedores distintos, proyectos de software libre, y los profesionales que trabajan con ciberseguridad requieren conocimientos mínimos de Big Data y viceversa. Con esto culmino la masterclass. No sé si hay alguna pregunta. Si se desconecta, podemos conectarnos unos minutos, porque van casi 40 minutos. Eh, Y otra cosa que les quiero comentar es que he elaborado un ebook de esta masterclass y tengo el ebook de la masterclass anterior de Big Data e Inteligencia Artificial en la cual le hablo de la relación entre ambos. Por un precio de $2, el que quiera, por supuesto, al terminar, puede tener acceso a los dos ebooks y a una asesoría gratuita. ¿Ok? Bueno, aquí hay tesistas míos de la Universidad Internacional de La Rioja. Eso ya está contemplado, por supuesto, ¿ok? Pero en general, para mis compañeros, colegas, estoy a la disposición para, eh, para todo esto. Estos son los datos personales. Tengo un canal YouTube en donde voy a subir esta masterclass. Eh, Aquí está el Telegram, este es el LinkedIn, el X y Telecientífica, en donde también hay material que a veces es de relevancia. ¿Sí? Entonces, espero que les haya gustado esta masterclass y bueno, ya en cualquier momento se va a terminar dentro de un minuto, pero todas las preguntas se pueden hacer por el chat y nos ponemos en contacto. Me despido por los momentos entonces. Chao.